Un cordial saludo para todos. Soy Karine Juliet Saavedra Tolosa, psicóloga de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga, y me es muy grato saludarles el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias, que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece la charla Urgencias y Emergencias, intervención profesional en situaciones críticas. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. A continuación, queremos dar paso a nuestra estimada Magister Lady Silva, que más allá de su excelente gestión, ella se destaca por su calidad humana y su compromiso incansable con el crecimiento de nuestro programa y el éxito de sus egresados. Además, ha sido un pilar fundamental para la realización de este espacio. Estimada Magister Lady, es un placer tenerla aquí. Le cedo la palabra para que nos comparta un grato saludo. Bueno, muy buenas noches para todos. Desde el programa de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros colegas, enfermeros, enfermeras que se conectan el día de hoy para nuestro webinar de emergencias y urgencias. De verdad, su compromiso con el aprendizaje continuo y la actualización profesional demuestra en nosotros los enfermeros una responsabilidad y una entrega en quienes cuidamos, que nosotros pues prácticamente cuidamos a ese paciente. Ese es un tema de gran relevancia en la actualidad y su participación refleja un interés para poder fortalecer cada uno de esos conocimientos, esas habilidades para brindar una atención mucho más segura y oportuna. De verdad, el programa de enfermería sigue trabajando junto pues para la formación, para la vida y la cualificación profesional. Estamos convencidos de que cada esfuerzo suma a la construcción de un mejor cuidado para nuestros pacientes. De verdad, gracias a todos por su participación en este espacio de crecimiento y aprendizaje continuo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras y por acompañarnos siempre en estas iniciativas que fortalecen nuestra facultad. Bueno, y en la noche de hoy nos acompaña Carlos Eduardo Rueda Pimiento, enfermero y especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. El Magíster Rueda cuenta con una destacada trayectoria académica como magíster en pedagogía y psicopedagogía clínica y actualmente adelanta estudios de maestría en educación. En el ámbito profesional, se desempeña como supervisor de enfermería en la ESE, Hospital Universitario de Santander, y es docente del programa de enfermería en la UMB, seccional Bucaramanga. Además, es un activo investigador y miembro del semillero SETA, por sus siglas Z. Bueno, sin más preámbulo, es para mí un honor cederle la palabra a nuestro magíster Carlos Rueda. Buenas noches, jefe Carlos. Es un privilegio tenerte con nosotros. Este espacio es tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche para todos. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy a este encuentro de exalumnos de la Universidad Cooperativa de Colombia, la sección de Bucaramanga. Estoy muy agradecido por esta invitación y por haberme tenido en cuenta para ser partícipe de estos
compendios de encuentro que se realizan en el plan de egresados, en el proceso de actualizaciones o profundizaciones o recorderis sobre procesos del cuidado de enfermería. Como le decía la compañera, pues actualmente ando vigente en el ambiente educativo de investigación, ahí creciendo y sigo fortaleciendo esas partes del componente investigativo y hago también parte desde la parte ahora administrativa de una institución de aquí del área metropolitana de Bucaramanga, ya con el proceso de supervisión. El tema que traigo para la noche de hoy es un tema de mucha importancia en los servicios de urgencias y emergencias, en las cuales hace parte del complemento del trabajo y el quehacer del enfermero en las actividades de desempeño para su desarrollo en la atención del paciente politraumatizado. Son múltiples guías, procesos de atención, investigaciones que se han establecido, pero es muy importante estar recordando ese paso a paso en el proceso de atención y las prioridades que se deben implementar y que se deben ejecutar basadas en el cuidado de enfermería y en el proceso de la visión de la humanización, que también hace parte inquebrantable en este manejo de atención del paciente politraumatizado. Cabe resaltar que parte de nuestra fundamentación del proceso del quehacer de enfermería nace también de una serie de precursoras del trabajo de enfermería que fueron las teoristas de enfermería, que cuando estábamos en la universidad, pues a muy pocos de pronto no eran como muy agradadas a ellos, pero son ellas las que generan ese proceso de evidencia de que el trabajo de enfermería tiene un quehacer y un seguimiento de trabajo conjunto no solo desde el equipo de enfermería como tal del profesional y el técnico, sino del equipo interdisciplinario que entra en el proceso de atención para brindar estabilidad, identificar factores de riesgo y tener muy claro y encaminado que siempre buscamos y preservamos la salud de las personas. Eso hace parte de una gran insignia en nuestro trabajo y nuestro quehacer, que es la famosa enfermería basada en la evidencia. A continuación, pues voy a compartirle la presentación. Espero que sea de grata experiencia para ustedes y poder compartir desde el proceso de la experiencia asistencial en la atención a los servicios de urgencias de varias áreas acá de la ciudad, de instituciones clínicas, en las cuales cada uno de los quehaceres y las actividades nos vuelven cada vez de que cada paciente es netamente independiente y que cada persona requiere un cuidado individualizado que hace parte de las actividades y de los manejos que se están implementando hoy en día, que van de la mano de estar fortaleciendo, de estar reeducándonos y estar tal vez retocando esos puntos que algunas veces se nos pasan por alto y que hace parte del quebranto y de los tropiezos o de los alargues en el tratamiento de los pacientes. Les voy a compartir la pantalla para que por favor entonces me comenten si la pueden ver. Listo. Bueno, la temática se basa en el proceso de urgencias y emergencias, una intervención profesional en situaciones críticas. Ya como mi compañera pues hizo mi presentación, pues a la orden en lo que vamos a participar el día de hoy. Tema importante en los servicios de urgencias y emergencias, el paciente politraumatizado. ¿Qué se busca en este proceso de atención en el equipo de enfermería? Básicamente hace parte de un pilar fundamental en el proceso de un trabajo y un abordaje integral en las actividades que se requieren durante un proceso que dura segundos y minutos y en las cuales nosotros hacemos parte de ese sostenimiento de vida de aquella persona. Desde el momento y el lugar de la situación y la generación del hecho hasta el traslado y la estabilización en una institución de salud. Cualquiera de esos factores y cualquiera de esos escenarios hacen parte de que nuestra profesión, como enfermeros, genera un proceso de acompañamiento, de estabilidad y sobre todo de organización de ideas para poder entablar un excelente cuidado y una atención netamente oportuna que esté sistematizada por un proceso de paso a paso y que se busque siempre en que las evidencias de las identificaciones oportunas no acciones en cada uno de los pacientes. ¿Qué más tenemos aquí en estos factores? Se habla de que el paciente politraumatizado siempre requiere una serie de conocimientos específicos y hace parte de una práctica que viene desarrollándose en un proceso de sistemas y de procesos de valoraciones y tratamientos, encaminados en un proceso interdisciplinario por todo el equipo que se encuentra en un servicio de atención en trauma, el equipo de enfermería, el equipo médico, el equipo de terapia respiratoria y los especialistas que entran en el proceso de abordaje del trauma, que entran como pilares de atención los grupos de ortopedia, los grupos de cirugía y los grupos de cirugía plástica. Todos ellos tienen que tener claro
y desde nuestro punto de vista vamos a tener un factor basado en dos objetivos principales que van encaminados en nuestra atención. Uno, se basa y se centra en el proceso de la detección y la solución inmediata de los procesos que pueden acabar con la vida de un paciente en un espacio corto de tiempo. O sea, son minuto, minuto, segundo, a segundo, muy valioso para poder identificar factores que me estén generando complicaciones en el paciente. Por otro lado, se genera un proceso de desarrollo de actividad de forma sistemática en donde se busca una evaluación que evite al máximo lesiones que pueden pasar desapercibidas y que en un proceso futuro puede generar inclusive procesos irreversibles en el paciente. Basado en esto, se considera que un paciente politraumatizado es aquel paciente que tiene lesiones en uno o dos más órganos en un proceso de trauma, que hace un proceso indispensable de atención, ya que se genera tanto por grupos etarios, tanto por grupo de género, tanto por grupo de edad, y algo que entra un punto muy importante, también todo el proceso de los antecedentes que repercuten en cualquier paciente, por lo cual cada proceso debe ser individualizado y estandarizado para brindar de una forma oportuna y objetiva la identificación de estos factores de atención. ¿Qué podemos encontrar? En este caso repercute algo que manejamos un método universal de desarrollo en la cual habla sobre el soporte vital avanzado de traumatismos. Este tipo de guía como proceso de atención se basa en 6 etapas que están claramente diferenciadas en cada uno de los pasos que repercuten en la atención del paciente, todas encaminadas a identificar los factores, dar procesos de manejo, de estabilización y un repaso o un proceso, un feedback de una retroalimentación que se basa en la cual evaluamos a nuestro paciente de forma cefalocaudal en caras anteriores y posteriores para poder identificar aquellas lesiones o aquellas traumas que no se pueden identificar en los pacientes. Como primer proceso de atención o primer proceso de etapa, encontramos la valoración primaria y la resucitación. La atención primaria tiene como su objetivo evitar la muerte inmediata del paciente, donde se busca aceptar aquellas situaciones que han puesto o que ponen en riesgo la vida del paciente y dándoles una solución inmediata. Aquí aparece un uso de una regla muy básica que es la famosa ABCDE, en donde en cada uno de sus pasos identifica factores de relevancia que pueden estar afectando algún tipo de los órganos de nuestro paciente en el evento del politraumatizado. Tenemos como la A todo lo que es la vía aérea en la conservación de los procesos y la control del manejo cervical bimanual. Es aquí donde todo paciente politraumatizado con lesiones debemos generar una inmovilización oportuna del cuello para evitar posibles lesiones que no se puedan descartar, sino hasta el momento que se complemente con imágenes diagnósticas, llámese radiografías, llámese tomografías, o también algo muy utilizado en este tipo de imágenes, estudios los famosos body TAT o los corpo TAT, que me confirmen o que me descarten algún tipo de lesión cervical en la cual me dé la injerencia y la indicación de poder retirar esta inmovilización. Tenemos la conservación de todo lo que es el proceso de la frecuencia respiratoria, de los controles de las medidas de saturación, ya que esto secundario a un evento, un traumatismo cerrado de tórax, me puede llevar a discrepancias que me generen alteraciones en el sistema torácico del paciente y lo que me genere progresivamente un cuadro de depresión respiratoria en el paciente, lo que me genera lesiones que debemos generar intervención. La circulación. La circulación hace parte de la valoración también conjunta de lo que son los signos vitales, bases en todo el proceso para todos los equipos de salud que hacen un proceso de atención primaria, desde el componente prehospitalario y desde el proceso hospitalario en la atención, ya que ellos son nuestra mano derecha de identificación de posibles factores de alteración en algún órgano o un factor de identificación de algún daño interno que encontremos en nuestro paciente. Tensiones arteriales, frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias, saturación de oxígeno y algo tan importante que a veces dejamos pasar por alto, que hace parte del componente que es la temperatura corporal del paciente. Y es algo que siempre se nos pasa por alto y encontramos en las atenciones de nuestros servicios de urgencia, en las salas de trauma en este caso, o en las salas de reanimación, a nuestros pacientes ya estabilizados desnudos.
expuestos a los cambios de temperatura, lo que me puede llevar a una hipotermia, y esa hipotermia me puede volver a llevar a la serie de complicaciones que pudimos tener en un factor inicial del cual hemos recuperado. El estado neurológico, importante. El proceso del estado neurológico basado en la valoración de la escala de Glasgow me genera procesos de valoración de esferas importantes en el estado de consciente del paciente, en el cual estamos trabajando para poder identificar cuadros de traumatismos, permitiéndome una clasificación base de un proceso de si es un trauma craneoencefálico, por dar un ejemplo, si es leve, si es moderado y severo, y definir tratamientos conservadores o tratamientos quirúrgicos de acuerdo a las injerencias de las imágenes, de las anamnesis, del estado físico del paciente o de la situación con la cual no llega a los servicios de urgencias para definir ese tipo de tratamientos que debemos instaurar. Como ya les había dicho, en la E tenemos la exposición corporal completa del control ambiental. Esa exposición corporal completa hace relación a la revisión del paciente de forma cefalocaudal en la cara anterior y la cara posterior, pudiendo identificar aquellos factores que de pronto, por pequeños que sean, nos están generando una complicación interna o externa que no estamos viendo. Y el control ambiental hace relación a lo que es el control de la temperatura del paciente. Recordemos que la hipotermia nos puede llevar a una serie de complicaciones en el paciente y nos puede llevar inclusive a factores desencadenantes de generar una activación en un paciente politraumatizado, en cuadro de hipotermia, a un manejo o a una desestabilización en el cual el paciente nos lleven a un código azul. Siguiendo con este tipo de procesos, seguimos en una secuencialidad en lo que llamamos nosotros la valoración secundaria. La valoración primaria nos sirve para identificar esos grandes aspectos que identificamos en nuestra primera revisión del paciente, donde establecemos un plan de manejo inmediato para poder establecer a futuro cuál puede ser nuestra forma definitiva de tratamiento. Pues en la primera fase monitorizamos al paciente, valoramos al paciente neurológicamente, hacemos valoración cefalocaudal, canalizamos con venas de buen calibre, aprovechamos, por favor, compañeros, aprovechemos inmediatamente, canalizamos un paciente de politrauma, tomar muestras de laboratorio que nos permitan tener un cuadro más pronto en resultados de laboratorios, llegados el caso, para mirar necesidades de transfundir al paciente, de mirar valores de hemoglobina, ya que todo este tipo de politraumatismo me pueden llevar a un factor desencadenante progresivo en el paciente. Basado en la valoración secundaria, lo que se busca es poder reidentificar y poder hacer un proceso de retroalimentación de lo que encontré en la primera valoración, y en esta segunda poder encontrar aquellas situaciones que muy seguramente no vimos en la primera instancia. Basado en eso, encontramos algo que dice acá, que es la famosa o el famoso seguimiento centímetro a centímetro, en la cual revisamos al paciente. Y es algo que entra mucho también sobre la parte posterior del paciente. Acá se va a mantener una valoración secundaria basada en 4 aspectos fundamentales que hablan estos procesos de guías. Uno, que es la reevaluación frecuente del ABC, la vía aérea, la ventilación y la circulación, que pueden ser factores muy fluctuantes en el proceso hemodinámico del paciente. La anamnesis, donde podemos averiguar y evaluar qué antecedentes podemos identificar del paciente. Si tenemos el acompañamiento de algún familiar o algún conocido del paciente que nos pueda brindar esa información, sería súper positivo, pero en la mayoría de los casos, para nadie es un secreto que la mayoría de pacientes politraumatizados que llegan a nuestras instituciones son trasladados por los equipos de atención prehospitalaria, quienes recogen la información de la primera instancia en el lugar de los hechos, y son esos la información que nos aportan a nosotros para poder identificar factores. El segundo examen físico habla sobre volver a hacer una valoración cefalocaudal del paciente, en donde podemos identificar aquellos factores que no se vieron. Entonces aquí entra también aquella acción, por ejemplo, que algunos preguntan, pero ¿por qué le hacen tacto rectal al paciente? Si es la lesión es neurológica o el traumatismo fue más un trauma craneoencefálico. Recordemos que un paciente politraumatizado puede tener diferentes traumatismos, que ahorita más adelante vamos a ver, y cualquiera de ellos puede generar daños internos que no estamos viendo. Entonces, por dar un ejemplo en particular, el tacto rectal me hace un proceso de valoración si hay un curso de un trauma abdominal cerrado que nos esté sangrando, y en el que salga positivo la valoración
con sangrado me está informando de que hay un sangrado interno, por lo cual a nuestro paciente el tratamiento de instancia inmediata sería timbrarlo, como llamamos en algunas instituciones, trasladarlo a sala de cirugía para hacer una intervención exhaustiva interna de los órganos del paciente, ya que puede haber daños esplénicos, daños a nivel hepático, daños a nivel de asas intestinales con perforaciones, que se pueden desatar y que no le estamos viendo. Estudios diagnósticos. Ya hablábamos en la primera instancia la toma de los exámenes de laboratorios. En algunos casos, dependiendo de algunas patologías o los antecedentes, tomamos gases arteriales para poder hacer una valoración hemodinámica de nuestro pH en el paciente. Aprovechar también en esa instancia que esos exámenes de gases arteriales sea completo, en la cual tengamos ácido láctico, que puede generar cambios importantes en el proceso del traumatismo, electrolitos que me ayudan a tener un resultado más positivo por los cambios que se presentan. Algunas guías hablan, algunos establecimientos de procesos hablan sobre esta mnemotecnia de Amplia, en la cual habla sobre lo que son las alergias, los medicamentos que tenemos como en el paciente antecedentes, patologías o antecedentes patológicos, libaciones, hace relación a las últimas comidas que haya consumido el paciente y antecedentes en las cuales me llevaron al suceso en el cual tengo mi paciente en este momento en la sala de trauma. Todo este tipo de compendios son procesos rápidos, organizados y siempre llevando un conjunto de trabajo multidisciplinar en el proceso de atención. Como tercera instancia, tenemos lo que es la clasificación y el triaje. La clasificación siempre va en un proceso encaminado al tipo del traumatismo en el curso secundario de la lesión. Y el proceso del triaje va siempre encaminado al famoso triaje 1 y triaje 2, que hace unos años atrás basadas en unas resoluciones para mejorar las atenciones en los servicios de urgencias y emergencias de nuestras instituciones prestadoras de servicios. El gobierno y el Ministerio de Salud y Protección Social establece el triaje de urgencias para poder clasificar a nuestros pacientes y priorizar a aquellos pacientes que realmente deberían quedarse en las salas de urgencias y poder estandarizar y aquellos nacimientos que sale la famosa consulta prioritaria o consulta externa. Tenemos como estamentos importantes el triaje 1 que hace relación a la emergencia en el paciente del trauma secundario a un politrauma por un accidente de tránsito, alguna caída, heridas de arma de fuego, heridas de armas cortopunzantes. Hablamos de la urgencia asociada mucho a los procesos de alteraciones hemodinámicas en el paciente secundarias a patologías base como cuadros de hipertensiones arteriales, lesiones cardíacas como infartos agudos de miocardio, exacerbaciones o desequilibrios hemodinámicos como cuadros de hiperglicemias, a patologías de la diabetes mellitus. Y el triaje 3 que hace correlación a cuadros asociados más de eventos de sintomatología como un dolor abdominal de curso de 4 días, con distensión, con unos bloopers positivos, con náuseas, con emesis, que hace procesos que me requieren una secuencialidad en el servicio de urgencias, pero con un tiempo mayor de vigilancia y que me da un proceso de la espera. Entonces, basando en la clasificación, tenemos varios tipos de traumatismos que se pueden presentar. Uno, que se puede presentar el shock hipovolémico, secundario al shock hemorrágico, que hace la pérdida del volumen y el sangrado que se presenta en el paciente. Los diferentes traumatismos, como el trauma craneoencefálico, el trauma torácico, el trauma abdominal, trauma raquiomedular y trauma en extremidades, que hace parte que un mismo paciente inclusive lo puede tener, en la cual ese paciente se vuelve en un buen sentido de la palabra, como en un rompecabezas de ideas, un rompecabezas de organización de estrategias de atención, ya que es una estabilización conjunta de cada uno de los traumatismos para llegar a la estabilización hemodinámica del paciente, preveyendo y vigilando a futuro el mínimo de complicaciones que me pueden llevar a lesiones que pueden ser irreversibles. Lo que buscamos aquí es identificar esos traumatismos, complementarlos con estudios diagnósticos, exámenes de laboratorio, que me ayudan a establecer este tipo de manejos y, de acuerdo a las lesiones, buscar el apoyo y la asistencia de este equipo interdisciplinario que entra en los procesos de atención, en el cual tenemos al grupo de cirugía general basado en lesiones de traumas abdómenes cerrados, en las cuales requiere al paciente una cirugía urgente con una laparotomía exploratoria,
un trauma cerrado de tórax, con el cual podemos identificar un neumotórax a tensión que requiere la intervención de una toracostomía que me ayude a descomprimir esa lesión a nivel de campo pulmonar para mejorar el proceso de ventilaciones. Un nivel de neurocirugía con un trauma craneoencefálico en el cual me esté manejando eh, un, un hematoma subdural que requiere, de acuerdo a la clínica o la evolución del paciente, un manejo conservador o manejo quirúrgico basado en la valoración del neurocirujano en este caso. Un proceso de ortopedia por unas presentaciones de traumas en extremidades. También tenemos ahí el conjunto de la mano de cirugía plástica de trauma con fracturas abiertas, lesiones de extensores, de flexores, determinaciones tendinosas que entran en un trabajo conjunto de estos dos tipos de especialidades. Todo este proceso del equipo interdisciplinario hace un proceso de atención conjunta y desde nosotros, desde la parte de enfermería, tenemos que tener un trabajo integral para poder tomar a cabalidad cada una de las indicaciones, porque ellos nos llegan por especialidades de tratamiento, el neurocirujano, el cirujano general, el cirujano plástico, el ortopedista, todos ellos llegan con su manejo puntual a su zona de afectación, pero somos nosotros, el equipo de enfermería, que tenemos que ser unos profesionales íntegros en las cuales sepamos acatar unas órdenes, en el buen sentido de la palabra acatar, o abortar unas órdenes o unas indicaciones médicas para poderlas aplicar al paciente en el proceso de la atención, porque ellos identifican la lesión, generan el tratamiento y lo direccionan, pero quien lo ejecuta es nosotros, el equipo de enfermería. Tanto el equipo profesional que entra en la lideración de estas estrategias y en el equipo técnico que ayuda en el proceso del quehacer de las actividades. Entonces, por ende, de la necesidad y de la increpancia de la asistencia del paciente politraumatizado, estas dos partes deben tener la experticia, la habilidad y el conocimiento de la atención del paciente politraumatizado, porque no solo es de que el grupo de enfermería ejecuta, también participa en el proceso de las intervenciones de las actividades, porque a veces somos humanos, se pueden generar alteraciones que no van aplicadas en ningún tipo de atención y podemos dar sugerencia al equipo médico de establecer o de pronto redireccionar este tipo de manejos, sin ende de faltar respetos o de generar discrepancias en el proceso de la actividad de cada una de las profesiones. Pero por ende, eso también necesitamos, desde el campo de la enfermería, tener esa habilidad de poder generar la intervención. En el cuarto paso hablamos de lo que es la derivación y el transporte. En este punto hablamos sobre factores que van a entrar intercomunicantes en lo que es la estabilización del paciente y aquí hacemos un proceso de atención de lo que es todo el proceso de la atención prehospitalaria, donde se genera el evento del traumatismo. Y es aquí donde todos estos equipos de traslados de atención primaria, que son los equipos de ambulancias, los sistemas básicos de atención en el proceso del traslado en el paciente, deben tener una capacitación especial específica en este proceso de inmovilización del paciente, estabilización e inicio de recoger esa información que pueda servir a aquella institución prestadora de servicios, clínica o hospital, en donde llega el paciente para dar la información básica de la lesión, género, tipo de lesión, tipo de accidente, dónde se generó, contra qué se generó, obtener la mayor información del paciente, datos de personales, identificaciones que hacen parte del proceso de la información que se requiere para cuando lleguen los establecimientos de atención. El transporte, importante en el proceso de la seguridad del transporte de nuestros pacientes en las áreas de las ambulancias, en el proceso de la inmovilización con la tabla rígida de inmovilización, la inmovilización del collar y de la zona de la cabeza de nuestros pacientes, la fijación con las correas de seguridad que me ayudan a que mi paciente esté lo mínimamente con el riesgo de movimiento que puede cobrarnos algún tipo de lesiones que no estemos viendo en un proceso de una fractura abierta, en una lesión de abdomen, en alguna lesión vascular, que al mismo movimiento puede desestabilizarnos a este paciente. Entonces, este proceso de transporte hace parte de lo que es la atención prehospitalaria y que hace un proceso muy importante en la estabilización del paciente. Estabilizarlo, trasladarlo en la mayor brevedad del caso
Y es aquí donde cabe algo de resaltar en lo que somos nosotros cuando estamos desde la otra parte, que es la ciudadanía, cuando pasan los traslados de las ambulancias y pasan ellas con su sirena y nos encontramos en algunas situaciones en que los vehículos no les dan paso a las ambulancias. Hay un proceso de cultura que ha venido mejorando, pero que hay algo que se ve muy bien en la parte de otros países del exterior, en el que los carros se lateralizan y le dan el paso a las ambulancias para que ellas se trasladen. Ya hoy en día se viene manejando mucho más acá en Colombia y se ve ese proceso de cultura y ese proceso de concientización de que hay una persona que está en riesgo su vida y que necesita llegar lo más pronto posible a un establecimiento de atención en salud para poder estabilizarlo, independiente de su proceso de atención basado en lo que se está repercutiendo en nuestros pacientes. El quinto hace sobre la reevaluación continua. No solo es una valoración primaria, en donde hacemos un manejo de base inicial, no es una valoración secundaria donde hacemos un repaso, una retroalimentación de los factores que se pueden encontrar y que alteran los estados hemodinámicos de nuestros pacientes, sino esta reevaluación continua en la cual nosotros estamos mirando y apoyando al equipo médico, al equipo multidisciplinario, en donde esos cuidados, esas indicaciones dadas por el equipo, sí estén generando factores positivos en la prevención de complicaciones que en algunos casos pueden ser irreversibles. Todo este proceso de la valoración y las revaloraciones que se encuentran con nuestros casos de la revaluación continua debe ser consistente, como dice allí, debe ser organizada y sobre todo objetiva. Y el objetivo como tal es la estabilización del paciente y minimizar los riesgos y las complicaciones que se pueden presentar. Independiente del tipo del paciente que nos esté llegando, siempre tenemos que tener claro que la objetividad en nuestro caso, en nuestro quehacer diario, en nuestro caso del proceso de enfermería, es la estabilización y la identificación de factores que me pueden llevar a complicaciones a futuras en el paciente. Y la reevaluación continua no solo es del equipo médico, es más, me atrevería a decir que esa reevaluación continua es más de nosotros, del equipo de enfermería, porque somos nosotros los que estamos ejecutando aquellas indicaciones médicas que están dando para el tratamiento y somos nosotros a las que somos de la primera instancia en las que estamos frente al paciente evaluando los factores de respuesta que se están dando. Entonces hace parte de que nosotros como profesionales de enfermería y el equipo técnico estemos identificando favorablemente esos constantes signos vitales, esos cambios de pronto abruptos que se están presentando en el paciente que no se hayan identificado o esas lesiones que de pronto cuando organizamos nuestros pacientes, los limpiamos, los aseamos, porque independiente del trauma, del sangrado, nosotros desde la enfermería siempre tratamos de dar un proceso de humanización frente a la atención del paciente y esa humanización parte también de la organización de esa persona cuando la limpiamos, cuando la evaluamos, cuando inclusive llegado el caso, las bañamos para poder hacer una mejor valoración. Como sexto factor o como sexto eslabón, encontramos lo que son los cuidados definitivos. Los cuidados definitivos van encaminados muchos ya a la identificación del diagnóstico del traumatismo, a la identificación del tratamiento que se está estableciendo de acuerdo al grupo de especialidad médica que haya generado la intervención y hace parte de todo el seguimiento que sigue ahora, que es ese proceso de recuperación del tratamiento que debe ser integral y estandarizado en la estabilización y reparación de las lesiones que buscamos de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos acá? Unos aspectos claves de unos cuidados definitivos. Esos aspectos hacen parte de un proceso de seguimiento que también entra dentro de este manejo de atención de nuestros pacientes, en las que encontramos como primero la estabilización crítica y encontramos acá aquellos pacientes que son trasladados a aquellas unidades de cuidados intensivos que por su tipo de traumatismo requieren una vigilancia hemodinámica, cardioisoscópica mucho más específica y puntual para minimizar los riesgos hemodinámicos en el paciente. El tratamiento quirúrgico definitivo hace referencia a qué tipo de intervención quirúrgica requiere el paciente para su estabilización. De pronto, como vemos en la imagen, un paciente de trauma con unas lesiones a nivel de las extremidades superiores en las cuales interviene el equipo de ortopedia, unas lesiones a nivel de tórax, abdomen, en las cuales interviene el equipo de cirugía general con un Jackson Pra como sistema de drenaje para generar el proceso de valoración y muy seguramente un equipo de neurocirugía por un trauma craneoencefálico moderado a severo que puede estar repercutiendo en este tipo de paciente.
que hace parte de los cuidados de enfermería avanzados, en donde se busca una monitorización intensiva y exhaustiva de todas las constantes vitales de mi paciente, que son ellas las que me van indicando cambios positivos o no positivos en el proceso de recuperación de los cuidados definitivos del paciente. La gestión del paciente hace relación a todo este proceso de estabilización hemodinámica y metabólica del paciente, en la cual buscamos el manejo del tratamiento farmacológico, como es el manejo del dolor, que es algo muy importante, el manejo del dolor, en la cual tenemos unas escalas de valoración muy importantes que vemos de nuestro proceso de formación, tanto técnica como profesional, que hacen parte de la valoración para poder evaluar, ya que el dolor hace una parte fundamental de evaluación de nuestro paciente y que nos genera un cambio muy importante en las constantes vitales de nuestros pacientes. Y eso hace parte en el manejo de procesos integrales de enfermería en los casos de profundización, en las cuales inclusive tenemos equipos de trabajo multidisciplinarios muy específicos de enfermería que hacen parte de estos grupos de trabajo de manejo del dolor, con procesos de bloqueos, con procesos de infusiones o con procesos de estabilizaciones por grupos de trabajo. El enfoque multidisciplinar, como venimos hablando, desde la parte médica, en el grupo de trabajo de los ortopedistas, de los cirujanos generales, del cirujano plástico, el neurocirujano, perdón, y desde el equipo de enfermería, desde la experticia y la experiencia del enfermero de trauma, o el enfermero de urgencias, el enfermero de la unidad de cuidado intensivo o el enfermero del área hospitalaria. Todos estos tres grupos de trabajo de enfermería, todos son importantes, porque tienen una idea y una finalidad que es la estabilización del paciente, desde el trauma, desde el enfoque crítico y desde el enfoque de la recuperación. Todos los grupos de trabajo de enfermería en esos tres componentes por los cuales viaja un paciente que ingresa a nuestra institución en un proceso de trauma, hace parte de que el equipo de enfermería cuente con unos conocimientos específicos, una experticia puntual y unos trabajos colaborativos y conjuntos en el proceso de seguimiento. Por eso nuestro trabajo en enfermería es un proceso cíclico que va generando continuo trabajo y va generando un engranaje en el proceso de la rehabilitación de nuestros pacientes. Y hace parte de enfermería de que ese proceso de dependencia o interdependencia de nuestros pacientes llega a un punto de independencia total en ese proceso de rehabilitación. Y es parte de enfermería empezar a generar esa fundamentación del trabajo en el paciente, el cuidador y en los procesos de rehabilitación que vienen con el proceso del trabajo conjunto. Esto hace parte de todo lo que habla el paso a paso en el trabajo conjunto en un paciente politraumatizado y que genera que nosotros en enfermería debemos estar en un proceso constante de reforzamiento de conocimientos, de recordar paso a paso en lo que trabajamos en un paciente de trauma, en este caso, y de pronto, si entramos en un proceso de autoevaluación, para los que han tenido la experiencia o la oportunidad de estar en servicios de trauma o servicios de urgencias y en unidades de cuidado intensivo de servicios críticos en el que el paciente politraumatizado ingresa, llega y se traslada, se van a dar cuenta que todo es un proceso de secuencia de trabajo en el cual el enfermero o la enfermera debe tener esa experticia de cómo generar la intervención y que la necesidad de una buena atención y el que tener claro de que el proceso de cuidado de enfermería es un proceso objetivo, es un proceso individualizado, le genera al profesional de enfermería seguir formándose en procesos de profundización del área y seguir generando una cultura de educación continua basado en talleres, en simposios, en congresos, en formación formal de los posgrados que se requiere para generar ese conocimiento basado en una sustentación científica y en una justificación académica del por qué, el para qué y el qué se hacen en cada una de las cosas. Obviamente, esto no deja a un lado la experiencia del proceso profesional, porque la experiencia hace que se genere la necesidad de la formación y la experiencia hace también de que si no se hace con el componente académico de la formación posgradual, se genera también un proceso de desperdicia en la atención, porque podemos encontrar casos que tenemos colegas o áreas de trabajo con estudios de formación, pero que no cuentan con esa experticia del trabajo de la acción.
porque hace parte de su proceso de formación individual. Puntos importantes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar y que hacen parte de todo un proceso, de unas escalas, de unos trabajos que se entran a generar y a estabilizar. Basado en eso, traigo a colación lo que generamos hoy en día, que es el famoso enfermería basado en la evidencia. Estos datos que vienen a continuación hacen referencia de un estudio de un perfil demográfico de clínico de pacientes politraumatizados que se realizó en una institución de cuarto nivel de la ciudad de Medellín hace unos años, en la cual genera un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, basado en una serie de información sobre pacientes que ingresan a un servicio de urgencias y hospitalización en el trayecto del proceso de la identificación de género, de edades, de tipos de traumatismos, en donde nos generan datos bastante particulares, bastante importantes, en las cuales siguen generándose procesos de incidencia y prevalencias, sobre todo de prevalencia, donde la mayoría de los casos, por lo general, viendo en esta tabla, donde se hace una valoración de identificación de porcentaje de pacientes con traumas que ingresan por sexo y por grupo de edad. Aquí podemos identificar que se maneja en el mayor rango de edades, pacientes en el rango de edades entre 20 y 24 años y rangos en segunda instancia de 25 y 29 años, generando en un grupo de trabajo de atención de pacientes adultos, de adultos jóvenes, que están generando en un proceso de mayor atención a los caballeros en un porcentaje bastante considerable, lo que genera un proceso también de un enfoque social y un enfoque familiar en el proceso de los ajustes socioeconómicos que se ven desarrollando, teniendo inclusive que casi el 45% de esta atención son generados por pacientes jóvenes en los servicios de urgencias. No encontramos adultos o adultos mayores como mayor caso de porcentaje de atención en pacientes politraumatizados, sino más que todo pacientes jóvenes o adultos jóvenes en este rango, en lo que encontramos en su mayoría por género a los caballeros, que hacen parte, y si tenemos la experticia en la que estamos hablando en el proceso, mayor accidentes de tránsito y hombres, conductores de motocicleta que andan a altas velocidades, bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, sin las medidas completas de protección como la buena postura del casco, que genera una protección importante, pues obviamente siempre y cuando pues un buen casco, porque a veces podemos encontrar cascos que no generan ningún tipo de seguridad, en vez de generar seguridad, generan mayores lesiones en el paciente. Entonces tenemos en que los hombres siguen, seguirán, creo yo, generando la prevalencia en el aumento de los estándares de atención en servicio de trauma, y los rangos de edades también generan este tipo de adultos jóvenes, en los cuales generan también aquellas personas con su primer vehículo, su primer traslado independiente, o la famosa salidas que también están en este estudio que les traigo a colación, en donde ellos hacen un estudio de días de la semana en las cuales se presentan mayores atenciones en los servicios de trauma o urgencias en esta institución de salud, y nos presentan que el día viernes se presentan mayores atenciones en los servicios de trauma. Pues, fin de semana, rumba, la combinación del trago, las sustancias, no generan buenos factores en el trabajo o en el proceso de la atención que estamos trabajando. ¿Qué otro caso importante podemos encontrar acá en este estudio? En esta tabla encontramos un porcentaje de pacientes con trauma según la causa del ingreso, en la cual tenemos un porcentaje de un 46.8% de los pacientes que están generándose por el accidente de tránsito como causa de ingreso. Tenemos en una segunda instancia otro tipo de accidente, heridas de arma de fuego, heridas de armas cortopunzantes, caídas de alturas de 4, de 10 metros, accidentes de trabajo que hacen parte de las atenciones, sobre todo en aquellos procesos de industria, lesiones por agresión, lesiones autoinfligidas y muy pocos procesos de eventos catastróficos que se encuentran asociados más que todo a los manejos de atención en efectos de la naturaleza. Esta tabla pues
nos muestra que un 46.86%, un proceso bastante alto, se genera en los accidentes de tránsito como principal causa de ingreso en los procesos de atención del servicio de urgencias. Otro estándar de evaluación, tenemos que la clasificación del trauma en la severidad de las escalas de evaluación, en las que tenemos las escalas de severidad de trauma, en las que tenemos las de puntuación de la escala de Glasgow, la puntuación de trauma revisada, las escalas de lesiones traumáticas, la gravedad de las lesiones, que hacen parte de una serie de calificaciones y situaciones del tipo de la lesión que me generan los índices o los estándares de tratamiento, y lo que me indica también la identificación de estas lesiones basadas en las escalas de trauma para la supervivencia de los pacientes. Y encontramos que en un porcentaje bastante considerable en la frecuencia de pacientes atendidos según el tipo de trauma, encontramos los traumas cerrados. Trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, en la cual es muy difícil identificar a veces la lesión del paciente, y por lo cual nos debemos apoyar de los estudios de imágenes diagnósticas. Y aquí empezamos a trabajar con algunas que llamamos el famoso body tag o el cuerpo tag, donde tomamos una tag de cráneo, una tag de tórax, una tag de abdomen, y que en la mayoría de los casos podemos llevar al uso de medios de contraste para poder identificar cualquier tipo de lesiones a nivel de órganos internos que me generen el tratamiento oportuno sobre la intervención quirúrgica en nuestros pacientes. Los traumas penetrantes también entran acá a trabajar en un porcentaje, pero en el proceso de la valoración del estudio en esta institución, pues el porcentaje no fue tan alto, lo que repercute basado en la edad de 20 a 24 años, basado en el género, en los hombres, basado en la causa del ingreso, el accidente de tránsito, entran a primordial todo lo que es el trauma cerrado, que entra en un proceso de atención y hace un proceso de evaluación para poder identificar cuáles son esos factores de trabajo que se deben constituir en el proceso de la vigilancia y la minimización de los riesgos. Este tipo de trabajo conjunto hace parte de algo que trabajamos nosotros en la enfermería, y esto estas señoritas que ayudaron a identificar de que nuestra profesión era profesión y dejó de ser un factor de cuidado para el entorno o para las personas. Aquí podemos asociar, en este caso, asocio a Betty Newman con el modelo de sistemas. El modelo de sistemas y la imagen de su algoritmo, su diagrama teórico, nos presenta algo de punto de partida que son los recursos básicos de las estructuras, basados en los niveles de atención y en los elementos que entran a la activación del trabajo, como la atención primaria, la atención secundaria y la atención terciaria, basado también en unos factores muy importantes como lo que son las fuentes teóricas. Las fuentes teóricas de estas señoras hacen parte de que su estudio de modelo teórico tiene una fundamentación de trabajo y de fundamentación basada en las actividades que se realizan. Ella tiene unas fuentes teóricas que habla sobre la teoría general de sistemas, en la que un biólogo y un filósofo, Carl Ludwig, presenta de que el objetivo de la teoría va basada en el proceso de las entradas y las salidas, en el proceso de las atenciones de las estructuras del servicio de salud. En este caso, buscando unos ambientes externos de atención en los cuales hablamos de la atención prehospitalaria y llegando a un proceso de salida teniendo en la recuperación y la rehabilitación del paciente. En la segunda, tenemos la teoría de Gestalt, que hace una relación a lo que toda la homeostasis en el proceso del organismo del paciente, la identificación de factores que entran a tener un proceso de injerencia, como son los factores que se asocian a las lesiones, el tipo de la lesión, el tipo del traumatismo, el vehículo de la lesión en este caso. Otra de las fuentes teóricas que se entra a trabajar con esta señora hace parte de lo que es la filosofía de la totalidad de la vida y la filosofía de la praxis. Dos conjuntos muy importantes en el proceso de paciente politraumatizado, porque estamos buscando identificar factores que me lleven a generar complicaciones en la vida del paciente que me pueden llevar a la muerte, y el ejercicio profesional en la atención, en este caso de nosotros los enfermeros y enfermeras, para dar un trabajo conjunto de ejecución de actividades que van encaminadas al cuidado de nuestros pacientes. Y por último, presenta la teoría del estrés,
que habla sobre el modelo biopsicosocial, en la cual el señor Hans Hugo Bruno, un filósofo, hace un proceso de unos factores estresantes que se entran a trabajar en un proceso de atención. En este caso, un servicio de trauma, hay unos factores estresores que generan un proceso de desatención o un proceso de quebranto en la línea de seguimiento en la atención a nuestros pacientes. Todo eso hace parte de un proceso de una reacción que hace una serie de variables de intervención en cada uno de nuestros pacientes, una reconstitución que hace ese proceso de revaloración de una primera instancia, una valoración primaria, una valoración secundaria y una valoración constante de los tratamientos instaurados en nuestros pacientes, en la cual genera unos factores de intervenciones basados en los objetivos, los recursos y en los resultados anticipados que se están buscando en el paciente por el traumatizado. ¿Cuál sería ese recurso o ese resultado anticipado? Perdón, la conservación de la vida de nuestros pacientes, basado en un proceso de unos factores personales que entramos a trabajar en la estancia de la rehabilitación. Por eso les hablaba hace un rato sobre el enfermero de trauma, que es el primer proceso de contacto con nuestro paciente, el enfermero de la unidad de cuidado intensivo que hace el proceso del seguimiento y el proceso del trauma, ya en el proceso de la intervención definitiva de tratamiento, y en el enfermero del área de hospitalización que hace parte de todo ese factor concomitante que hace el proceso de la rehabilitación, que hace la activación de esos factores personales que entran a generar en otro tipo de modelo teórico también que hablamos sobre la dependencia, interdependencia de nuestros pacientes y la independencia total de la acción del cuidado de enfermería, porque lo que buscamos es lograr estas metas de recuperación de nuestro paciente. Entonces, Betty Newman, sobre nuestro modelo de sistemas, abarca en una buena parte de su estructura todo este proceso del paciente del politrauma y va encaminado al trabajo conjunto y la reestructuración de los trabajos y deja totalmente claro de que cada paciente es único, individual, reemplazable, por lo cual cada uno de sus cuidados son independientes en el trabajo. Pues esto hace parte de lo que quería compartirles en el proceso del paciente politraumatizado, desde un enfoque de la actividad de la parte asociada al conocimiento, a la actualización, al trabajo interdisciplinario con el equipo médico y sobre todo del trabajo consciente de nosotros los enfermeros y enfermeras en las áreas de trauma, en donde nuestros pacientes de trauma son independientes en cualquier tipo de lesiones y que hacen parte de una objetividad en consecución y minimización de los riesgos a futuro. Espero que haya sido un proceso de retroalimentación, de recorderis en el trabajo de nuestro quehacer como enfermeros y enfermeras y que nos busque, que nos impulse de que todas las áreas de intervención de enfermería deben estar acompañadas de un proceso de humanización, de objetividad y de profesionalismo y sobre todo de respeto frente a las personas que están trabajando con nosotros y a las personas a quienes les estamos instaurando una especie de cuidado. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Carlos Rueda. De verdad agradecemos su participación en esta noche. Si las personas tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que les surja, la pueden escribir por el chat o pueden levantar la manita y de esa forma les damos la palabra para que resuelvan todas sus preguntas e inquietudes, ¿vale? Bueno, primero tenemos a JF. Puedes hablar para preguntar. Sí, qué pena. Profe Carlos, muy buenas noches. Hola. He podido trabajar y también he podido ser testigo de sus clases. Excelente. Qué buena intervención como siempre, ¿no? Una preguntita que me surge acá en este momento. Con un paciente que es politraumatizado y estamos hablando de, la pregunta sería, ¿cómo se debe actuar ante una inminente falla ventilatoria si hay fractura de los huesos mandibulares y el paciente no permite abrir la boca? Bueno, uno de los procesos en este tipo de pacientes con lesiones de la vía aérea y con fracturas mandibulares y en las cuales pues hace parte que su fractura no permita una buena evaluación de la mucosa y obstrucción de esta vía aérea, hace parte de un proceso que seríamos el proceso de la relajación.
para poder generar esta intervención y poder conservar la vía aérea puede ser una opción. Otra de las opciones, si genera un proceso de obstrucción y no hay cómo poderla trabajar desde la vía aérea, podemos utilizar un procedimiento invasivo en la cual tenemos la cricotirotomía, que hace parte de un proceso rápido, una ventilación oportuna del paciente del politrauma, y ya en un proceso de intervención, ya que este es un procedimiento netamente del trauma, para el proceso de la ventilación y recuperarla y prevenir de que eso siga descendiendo y me lleve a un paro respiratorio, ya a futuro seríamos la estabilización de una traqueostomía mientras se entra la intervención, en este caso, del equipo de cirugía plástica para corregir este tipo de fracturas. Entonces, en algunas instituciones, para este tipo de la vía aérea, entonces se toman la opción de la cricotirotomía. Que es prácticamente la relajación, dice. En algunos casos puede ser el uso de la relajación para poder evaluar la fractura y poder si se genera una conservación de la vía aérea, pero si en este caso no funciona, entonces la opción viable sería la cricotomía, que es una incisión a nivel acá, como una especie de una traqueostomía, pero este es de tipo de trauma, para conservar la vía aérea y poder ventilar al paciente hasta que sea la intervención quirúrgica de emergencia desde la parte de las fracturas. Ok, profe, muchas gracias. Y una segunda, en la parte rural casi nunca contamos con anticoagulantes. En un paciente que venga con traumatismo tipo machetazo en la parte femoral y no contemos con ese anticoagulante, ¿algún consejo o alguna sugerencia que nos pueda dar en este caso? Pues en este caso sería un trabajo de tipo de control de la hemorragia. En el tipo torniquete, tipo compresión en la zona femoral. Igual tenemos claro que un vaso en esta lesión, perdón, en la vía femoral es un vaso bastante grande que nos puede generar un sangrado muy profuso. Tendríamos que generar un proceso de compresión y empaquetamiento para poder generar este control y hacer una evaluación constante, periódica de lo que es la perfusión tisular de nuestro paciente, porque puede generar por el tipo del torniquete o la compresión que se le realiza en la lesión del paciente, generar pérdidas de sensibilidad, presentaciones de parestesia en las extremidades inferiores, lo que si no se vigila y no se controla, puede llegar a lesiones vasculares que se pueden complicar y que pueden generar pérdida de la extremidad. Pero en este caso sería el uso de las compresiones, el taponamiento para generar el control de la hemorragia. Y la estabilización hemodinámica basada en la canalización, la inserción de buenos líquidos para volumen para controlar este cuadro de la hipovolemia que se está presentando. Profe, muchas gracias. Atentamente, Con Jorge gusto. Florian, muy amable. Gracias, vale. Muy bien, ahora vamos con Diana F, que tiene levantada la manito para realizar su pregunta. Qué Profe rico. Carlitos, me da mucha alegría verlo, porque Hola, Dianita. además de ser amigo, fue un colega en el hospital y de verdad tiene demasiada experiencia por brindar y demasiados conocimientos que a veces yo creo que entran a la par de los médicos en momentos en esta charla que es de urgencias. em, Tiene uno como enfermero, creo que nos hemos dado cuenta que tenemos todas las capacidades también de trabajar a la par del emergenciólogo o del intensivista que se encuentre siempre con nosotros. Mi pregunta va más acerca de pronto, porque se ve mucho en el ámbito hospitalario y más en los servicios de urgencias. ¿Qué tanta autonomía tiene el enfermero profesional para tomar decisiones acerca de medicamentos y procedimientos si quizás se llega a ver que el médico no tiene muy claro dosis de medicamentos en esos momentos de urgencias? Porque el enfermero tiene un poquito más porque el enfermero creo que tiene un poquito más de visión de todo el entorno, porque tiene que manejar todo al mismo tiempo. Pero, ¿qué hacer en un caso en que tú veas que el médico tiene un error de dosis y uno como enfermero lo note? De antemano, Dianita, muchísimas gracias. Qué chévere. Para algunos, Dianita es una amiga que está ahorita fuera del país, que es rico. Hicimos un muy buen equipo de trabajo en urgencias de una de las instituciones aquí de la ciudad. Y referente a la pregunta, hace parte también de algunos detallitos que vimos nosotros cuando estábamos como enfermeros de trauma en dicha institución o en aquellas instituciones en las cuales a veces
algunos médicos erraban en el proceso de la dosificación y ese proceso de experticia en el cual el enfermero entra en esa intervención es algo que veníamos hablando en su momento, en el que el enfermero debe tener conciencia de que su formación debe ser complementaria siempre, siempre. Debemos ser, como digo yo a mis estudiantes, debemos ser una esponja, pero una esponja para absorber todas las cosas positivas en lo que se está trabajando. Todo tiene una guía de atención, todo tiene unas secuencias, todo tiene unos algoritmos, todo tiene unos estándares que son basados en las evidencias, en el proceso de atención y en el grupo de enfermería, esa experticia de corregir las dosificaciones que se generan a veces por error a los pacientes dados por el equipo médico, hace parte de que nosotros los enfermeros, desde la experiencia asistencial y el conocimiento, podemos interactuar con el equipo médico para corregir esos errores, que a veces esos errores en dosificaciones nos puede repercutir en quebrantos en el cuidado y en complicaciones en nuestros pacientes, que en algunos casos, y en la mayoría, son de forma inmediata. Pero eso hace parte de que nosotros como enfermeros demostremos a ese equipo de que tenemos el conocimiento, de que somos autónomos, que conservamos el respeto de los márgenes profesionales, pero que también tenemos la fundamentación del hacer. Porque no solo es en la base del conocimiento y en la instauración de las estrategias, sino en la acción, en el hacer de las actividades de enfermería. Y eso hace parte de que se sigan trabajando y se sigan formando enfermeros con criterios profesionales, que no sean, en el buen sentido de la palabra, el que está al lado del médico para solo seguir las indicaciones dadas. No, enfermería también hace parte de que está al lado del médico para corregirse de una forma objetiva aquellos errores u horrores que se pueden presentar en el quehacer del equipo humano que se está trabajando. Y de nosotros parte en que queremos ser unos profesionales íntegros y como le digo a los muchachos, no hay que comer entero y hay que seguir leyendo y seguir preguntando. Lo que yo no me sé, me lo averiguo. Como todo, en un buen sentido de la palabra, un buen chisme. Muchas gracias, profe. Muy completa la respuesta y sí, sí, desafortunadamente no, los conocimientos de nosotros pueden ser hasta mucho mayores que la parte médica, pero pues efectivamente lo que dice es un equipo multidisciplinario, es integral y también el quehacer enfermero es demasiado importante. A veces no lo valora mucho, pero realmente es muy importante. Muchas gracias por compartir todos sus conocimientos y tantos años de experiencia. Es muy importante. Gracias, Anita, muchísimas gracias. De verdad que sí, me agrada y me llena escucharte. Con gusto, desde aquí, desde Canadá, un abracito grande. Gracias, de acá de Colombia también. Vale, ahora por medio del chat tenemos una preguntita de parte de Angeli. Hola jefe, muy buenas noches. Quisiera conocer en la carga antiisquémica en qué caso varía los medicamentos de beta bloqueadores, el manejo del dolor y el soporte de oxígeno. Bueno, en este caso, el manejo de la carga antiisquema tiene sus variantes basados en las patologías de base que curse con nuestro paciente. Si tiene patologías de base de tipo coronario, hace la equivalencia en el cambio que se puede trabajar con los pacientes. Otra situación hace relación a el uso de los anticoagulantes o el portaje de algún stent que hace parte de su tratamiento ya por patologías coronarias de base que hace cambio en estos manejos. Pues tenemos de base que nuestras cargas antiisquémicas están asociadas a medicamentos en conjunto como el ASA, el clopidogrel, la atorvastatina, la enoxaparina, que heparina de bajo peso molecular, la morfina, que hace su efecto para manejo de ese dolor anginoso, pero también nos ayuda a un proceso de vasodilatación a nivel coronario para relajar y mejorar el flujo sanguíneo en nuestros pacientes sin disminuir este proceso de la presión sanguínea que está generando el cuadro anginoso. Y el oxígeno hace parte de los procesos de conservación de los tipos ventilatorios que se genera por el dolor, que en algunos casos la hiperventilación genera la captura de dióxido de carbono, lo que hace que nuestros pacientes se desaturen. Entonces, este tipo de
conjunto de combinación de medicamentos están basados sobre estas estructuras patológicas de nuestro paciente, en lo que nos generan cambios basados a que, bueno, no vamos a colocar clopidogrel, pero entonces vamos a manejar ticagrelor. Ah, bueno, el paciente ya en casa se tomó tantas tabletas de ASA, entonces vamos a complementar el tratamiento farmacológico de la carga antiisquémica del trabajo. Esto hace parte de las patologías de base que tengan nuestros pacientes a nivel coronario, en la cual están patologías cardíacas, inserción de dispositivos tipo stent, lo que genera la dinámica del trabajo farmacológico en nuestros pacientes. Basado en eso también buscamos de que teniendo en cuenta esas patologías se generan los cambios en los ajustes farmacológicos de la carga antiisquémica. De base la tenemos de que están sus ASA, su clopidogrel, su atorvastatina, su enoxaparina, su morfina en su proceso de manejo de la angina de pecho y la relajación de los vasos sanguíneos para manejar el dolor y ayudar a la circulación sanguínea. Y el soporte de oxígeno hace cuadro de los procesos de que el dolor genera un cuadro de hiperventilación y entra en un proceso de saturación. Entonces, basados esas patologías en la evaluación del equipo multidisciplinario, del urgenciólogo o del internista, podemos combinar con el ticagrelor porque tiene tal patología o tal falla cardíaca o porque ya tiene un manejo base de tratamiento de tipo coronario o en la dosificación del tipo de la administración del anticoagulante basado en los establecimientos de los tratamientos. Entonces, eso es un proceso dinámico, pero todo parte del estándar del tratamiento coronario de nuestros pacientes. Y de acuerdo a ello, pues generan los cambios particulares de cada uno de ellos. Listo, muchísimas gracias, jefe Carlos, de verdad. Bueno, al parecer nadie más tiene preguntas. Ángel le dice que muchas gracias. Simplemente le dejan comentarios de que es un excelente ser humano y profesional. Gracias por compartir su conocimiento. Atentamente, Juli Suárez. Muchas gracias por esa gran calidad de educación. Y lo felicito, jefe Carlos. Excelente, mil gracias por la actualización. Entonces, la verdad, tal como lo comentan en el chat, estamos muy agradecidos por su participación. Em, y al parecer, bueno, hemos llegado al final de nuestra charla, al final de este momento, eh, esta enriquecedora jornada y no queremos despedirnos sin antes expresar nuestro más profundo agradecimiento. En primer lugar, bueno, a nuestro especial ponente Magíster Carlos Rueda por compartir con nosotros su vasta experiencia y esa visión tan amplia que tiene sobre lo que es el programa de enfermería en general. Y de igual manera, pues extendemos nuestro agradecimiento a nuestra Magíster Lady Silva por permitirnos este espacio, a cada uno de ustedes, a los estudiantes que se están formando, a los egresados que siguen presentes de corazón con la universidad y los profesores que nos acompañan con su compromiso, asimismo los invitados. Gracias por su asistencia y por participar de forma tan proactiva. Su presencia es lo que da sentido a la labor de la Coordinación Alumni y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Les recordamos que por medio del chat les estamos haciendo llegar un link, es el link de asistencia. Les agradecemos de todo corazón que lo llenen porque por medio de esos datos que pongan allí, de su correo electrónico, les va a estar llegando la grabación de esta charla, de esta conferencia y de esa forma pues también van a poder consultarla nuevamente en caso de que la quieran volver a mirar, tengan dudas, tengan inquietudes. Entonces es muy importante que llenen ese link y de esa forma tener acceso a esta información. Ha sido, ¿verdad?, un honor compartir esta noche con ustedes. Les deseamos una muy feliz noche y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches por la invitación y pues estamos al pendiente de cualquier proceso de actividades encaminadas a fortalecer ese proceso de educación para los enfermeros y enfermeras en el proceso del ámbito profesional. Muchísimas gracias, jefe. Que estén muy bien. Ahí les comparto nuevamente el link de asistencia por si no lo han llenado y que tengan una excelente noche. Estaremos informándoles próximas charlas, próximos webinars por parte de la Facultad de Enfermería, así que estén muy pendientes de sus correos y bueno, hasta luego.